Doctor Javier Neves Mujica, ¿cómo está? Muy buenos días. Esta entrevista para Plades. Lo que le quería preguntar, doctor, es ¿cuáles son los argumentos válidos por los cuales el TC debería desestimar la negociación colectiva de la ley de presupuesto? Mire, las leyes de presupuesto desde el 2006 hasta la actualidad prohíben que se negocie colectivamente los incrementos de remuneraciones. Eso constituye una severa restricción al derecho de negociación colectiva porque el aspecto principal está en el interés de los trabajadores para negociar colectivamente es el incremento de remuneraciones. Entonces, los colegios de abogados de Callao y Arequipa han interpuesto demandas de inconstitucionalidad contra dos disposiciones de las leyes de presupuesto que se repiten año a año, que prohíben que haya tanto incremento de remuneraciones como nuevos beneficios de naturaleza económica. Ese es el motivo de la demanda. Las audiencias ya se han realizado ante el Tribunal Constitucional. Eh, yo fui abogado del Colegio de Abogados de Arequipa en una de las audiencias y he percibido mucho interés y mucha receptividad de parte de los magistrados frente al problema que nosotros les hemos planteado. No hay todavía una solución, no hay una sentencia, pero esperemos que se produzca pronto y que pueda ser favorable al derecho fundamental a la negociación colectiva, que tiene como contenido esencial el incremento de remuneraciones. ¿Por qué el TC debería dar como procedente la causa? Porque la Constitución peruana establece que el Estado no solo garantiza y reconoce el derecho de negociación colectiva, sino que incluso lo fomenta, es decir, promueve su desarrollo. Y en la negociación colectiva es el motivo principal por el cual los sindicatos se forman. Los trabajadores asumen los riesgos de constituir un sindicato porque quieren negociar y de esa manera mejorar sus condiciones de trabajo y de vida para ellos y sus familias. Entonces, una prohibición en un aspecto medular de la negociación colectiva, como son las remuneraciones, lo que provoca es una desnaturalización del derecho. Ya casi no sirve, eh, por lo menos para lo que fue concebido, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que actuar en función de la Constitución y en función de los instrumentos internacionales de derechos humanos que el Perú ha ratificado, ¿no? Hay un convenio internacional del trabajo que es el 151, que se refiere específicamente al Estado, que garantiza que deben haber procedimientos de trato entre el Estado y los trabajadores para determinar las condiciones de empleo. Doctor, me permite una repregunta. El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, en alguna oportunidad dijo de que la negociación colectiva o el negociar un sueldo de manera colectiva tiende a desaparecer en el mundo, porque él dijo de que ya no existen los topes salariales y que los topes salariales en el parte hacen que la gente se aleje del Estado. Mire, la negociación colectiva no va a desaparecer en el mundo, al contrario, se expande como debe ser, es un instrumento democrático por excelencia para fijar las condiciones de trabajo y de empleo en las relaciones laborales y a la vez un instrumento de redistribución del ingreso, no tanto que se habla de inclusión social, bueno, pues es un mecanismo para fomentar que haya un balance razonable entre los ingresos de los empresarios por utilidades y los ingresos de los trabajadores por remuneraciones. Entonces, yo no veo que esté por desaparecer en ninguna parte. En el Estado tiene algunas peculiaridades porque hay una ley de presupuesto y esa ley de presupuesto tiene que buscar un equilibrio, pero eso se puede lograr cuando el Estado fija topes y el Estado dice, bueno, se pueden negociar, pero las remuneraciones no pueden ser superiores a tal techo, ¿no? ¿Eso está bien? Eso se puede hacer especialmente en épocas de crisis, ¿no?
en épocas de crecimiento económico significativo y sostenido como la que vive el Perú desde hace una década, no tiene mucho sentido fijar aumentos cortos. Tendría que haber en todo caso, de fijarse un techo relativamente alto, ¿no? ¿Hacia dónde apunta el sindicalismo actualmente de no proceder la causa en el Tribunal Constitucional? Bueno, eh, yo no puedo responder por el sindicalismo, pero creo que hay un malestar muy grande entre los trabajadores del Estado porque sus remuneraciones están estancadas hace muchos años. Eh, Me parece que ese malestar es una bomba de tiempo, ¿no? Que va explotando, por ejemplo, los médicos en un momento, los maestros en otro momento, los trabajadores del Poder Judicial. Creo que es el momento de pensar en una solución más integral. ¿Servir es una solución integral? Mire, servir yo creo que tiene dos aspectos, ¿no? Un aspecto para mí muy importante y en el que creo que hay un consenso en el sentido de que se mantenga es que debe capacitarse a los trabajadores del Estado para que puedan desempeñar más eficientemente sus labores y deben ser sometidos a evaluaciones sucesivas vinculadas a la actividad que cumplen, no son pruebas de conocimiento, es cuál era su meta y si la lograron o no la lograron y por qué, ¿no? Esta parte yo diría que es muy positiva para mejorar la calidad del servicio público. Pero tiene otra parte en la que hace lo mismo que la ley de presupuesto, es decir, prohíbe la negociación colectiva sobre las remuneraciones. Esa parte me parece tan nefasta como la ley de ¿Atenta contra los presupuesto. derechos humanos? Claramente, la libertad sindical y la negociación colectiva son considerados derechos fundamentales, ¿no? La declaración de la OIT de 1998 relativa a los derechos fundamentales en el trabajo reconoce la libertad sindical y la negociación colectiva y obliga a todos los estados. Doctor, usted ha sido ministro de Estado, ministro de Trabajo, pero el modelo se conserva durante 20 años. ¿Por qué no se ha cambiado ese modelo en 20 años? Siendo usted ministro de Trabajo, podría contestar por qué es tan complicado hacerlo al interior del Estado. Mire, hubo un intento importante liderado por el congresista Negreiros en 2002, ya durante el gobierno de Toledo, pero que no vino del Ejecutivo, vino del Congreso, de formar una comisión para elaborar una ley general del trabajo. Yo tuve la suerte de integrar esa comisión. Hicimos un proyecto y los sucesivos ministros de Trabajo lo que hicimos fue impulsar en el Consejo Nacional del Trabajo el debate y aprobación de ese proyecto. Durante mi gestión prácticamente se terminó el debate, ¿no? Pero no ha habido voluntad política de, ¿Voluntad o decisión? no ha habido deseo de aprobar esa ley, ni en el gobierno de Toledo, ni en el de García, ni en el de Humala, porque es una ley, es un proyecto que recupera algunos de los derechos perdidos por los trabajadores en la década de Fujimori. Y hay una fuerte presión de los empresarios para que no se recuperen esos derechos, al contrario, ¿no? Para que cada vez se pierdan más derechos. Y de hecho lo han conseguido, porque a través del régimen MIPE, hoy día los derechos se han reducido prácticamente a la mitad. Ok, doctor. Doctor, le invito a hacer una segunda parte de la entrevista con el tema sobre las AFPs y el aporte de los trabajadores.